por completo, y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Brindemos una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Miren, hermanos, yo tengo que hablarles claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y nos muestra que si nosotros predicamos para agradar al hombre, entonces no seríamos ministros. Amén. Entonces la Biblia dice, mis amados hermanos, también que fiel es aquel que nos ha llamado. Amén. Fiel es el que nos ha llamado. Y por eso, mis amados hermanos, la Biblia también dice que las palabras de un pastor, dice, son como clavos. Amén. A veces, mis amados hermanos, llegamos nosotros delante de nuestros pastores, tal vez con una gran necesidad. Amén. Y resulta que lejos de tal vez de recibir aquella palabra de amor o de consuelo, recibimos un clavo. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia que son las palabras de un pastor. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que yo tengo que decirles lo que el Espíritu Santo me puso. Amén. Y lo que el Espíritu Santo me puso fue que hay una persona acá. Amén. Que cuando nos vio, menospreció lo que Dios está haciendo con nosotros. Y me dijo, dile, me dijo, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a tener que entregar cuentas delante de mí. Y entonces veremos si en realidad son siervos fieles. Mis amados hermanos, miren, lo que nosotros hacemos acá sirviéndole al Señor es lejos de ser un juego, está lejos de ser un juego. Si le estamos sirviendo al Señor es ¿por qué? Porque Él nos ha llamado. Amén. A mí no me interesa, mis amados hermanos, qué piensen de mí, porque soy joven, porque cómo me he visto, por esto, no me interesa. Amén. Pero sí me interesa agradar a Dios sobre todas las cosas. Y es por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, si el Señor te está hablando a ti con lo que les acabo de decir, pues pídanle perdón. Amén. ¿Por qué? Porque claro está, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando dice que la Biblia que Samuel vio a Eliab y dijo, ciertamente este es el ungido, dijo, de Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? Samuel le dijo, ya metiéndole un poquito de salsa a las palabras, ¿cuándo vas a aprender? Le dijo. ¿Es que acaso tú crees que a mí me interesa el físico? ¿Que a mí me interesa el exterior? A mí me interesa el corazón y te digo algo, yo lo he rechazado. No es él el ungido, es uno por el cual nadie daba nada. ¿Por qué? Estaban a punto de sentarse a la mesa y le dice el profeta, ¿no tienes otro hijo? Bien, hay uno que está allá. Pero ya estaban a punto de comer y ni se habían preocupado que David no estaba. Y ese menospreciado era el rey. Amén. Miren, hermanos, la vida juega a veces un montón de vueltas, que a veces aquel al cual menospreciamos resulta siendo nuestra cobertura o nuestro pastor. Amén. A veces aquel al cual menospreciamos resulta siendo quien nos aconseja o a quien Dios nos lleva. ¿Para qué? Para que nos consuele. La Biblia dice que no tengamos a nadie por menos, antes bien, tener a todos, dice, como en más alta estima que tú mismo. Amén. Mis amados hermanos, la obra no se puede hacer si no es por el Espíritu. Amén. Vamos a hablar entonces de la fidelidad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy un siervo de Dios, hermano, pero si yo no le soy fiel a Dios, o yo creo que solo a mí Dios me habla, que Dios no puede usar a nadie más, entonces eso no es fidelidad y eso no me convierte en un siervo de Dios. Lejos de tener el carácter, la paciencia y la delegación en poder que Jesús dio, estoy trabajando exactamente igual a como trabaja Satanás. Mis amados hermanos, la Biblia dice que hay ángeles que se disfrazan de luz. Los ángeles de Satanás, él mismo se disfraza de luz. Por eso, hermanos, tengan bastante cuidado a quien reconocen como pastor. ¿Por qué? Porque llega el tiempo en el cual uno, cuando reconoce a alguien como ministro, para avergonzado. Pídanle bastante al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la fidelidad se ve de pies a cabeza. Y el Espíritu que está aquí, y que está aquí,
y que está en el cielo y es el que llena el espacio entre el cielo y tierra. Dice la Biblia que es el que da testimonio de cada quien. Amén. Entonces yo he recibido testimonio y por eso estoy predicando y voy a hablar de esto, de la fidelidad. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Mateo 24:45. Miren, hermanos, la fidelidad tiene un montón de significados. Amén. Uno es lealtad, otro es firmeza, confianza, fidelidad. Amén. Pero hay otro significado de la fidelidad. Escuchen lo que significa fidelidad: hacer de la fe que sea una realidad viva en nuestra vida. Mis amados hermanos, para empezar, ustedes y yo no podemos decir que somos fieles, amén, si no tenemos fe. Si no tenemos una fe viva, hecha vida en nuestra vida. Amén. Eso es a lo que nosotros llamamos el rema de la palabra. ¿Cuál es el rema? El rema es la palabra de Dios hecha vida. Aparte es el zoe. El zoe es el soplo, pero el rema es esta palabra hecha vida. Por eso yo les he dicho una y otra vez, hermanos, no se preocupen por aquello que ustedes no saben de la Biblia. Preocúpense por lo que saben y no ponen en práctica. ¿Por qué? Porque por eso van a ser juzgados. Por lo que saben y no pusieron en práctica. Si ustedes saben que orar es bueno y no oran, por eso van a ser juzgados. Si ustedes saben que juzgar es malo y lo hacen, por eso van a ser juzgados. Por eso la misma Biblia muestra y dice que aquel el cual no tiene ley, él es ley para sí mismo. Y por esa ley va a ser juzgado. Amén. Así que aquí en el reino de Dios no hay pierde. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero Señor, llegar delante de Dios y decir, a mí nunca me hablaron de ti. Pero saben, la misma Biblia nos muestra que cada quien tiene una ley para sí mismo. O díganme, ¿fue necesario que alguien les dijera lo que es bueno y lo que es malo? ¿O saben identificar ustedes lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí o no? Esto es como cuando nacimos. Díganme ustedes, ¿quién le dijo o nos dijo a nosotros cuando éramos niños? ¿Quién nos dijo que cuando nos pusieran el mamón o el pecho de nuestras madres teníamos que hacer? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo que teníamos que chupar? ¿Quién dijo eso? Nadie lo dijo. Es exactamente lo mismo. Nadie nos enseña a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque esa ley ya viene inyectada dentro de nuestro ser. Ya lo sabemos. Aquel que dice es que yo soy ateo, pues el ateo cree en un Dios. ¿Y quién es el Dios? Él es el Dios para sí mismo. Y por esa ley que él fundó, creyendo que no había Dios, por esa ley va a ser juzgado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso les digo, aquí en este camino no hay zafes. Amén. O somos o no somos. La Biblia dice, el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Amén. ¿Qué dice el libro de Mateo? Para que podamos ver que la fidelidad se manifiesta ¿en qué? En el servicio. Miren, mis amados hermanos, servirle a Dios no es nada más pararse aquí y predicar. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay muchos ministros que son ministros nada más en el púlpito, en el altar, cuando están bien cambiados, cuando vienen hasta bien perfumados, solamente ahí son ministros, pero cuando lo necesitan, no están. Pero cuando se les presenta una necesidad, no están. Cuando necesitan, voy a llamar al pastor, el teléfono no está, no existe el teléfono. Amén. Pero cuando se trata ya de recoger diezmos y ofrendas, ahí sí está. Amén. Y es a lo que la Biblia llama pastores y ministros asalariados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se manifiesta entonces la fidelidad? La fidelidad se manifiesta en el servicio a Dios. Mateo 24:45 dice la palabra del Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Aquel que ha sido puesto sobre la casa, ¿para qué? Para dar alimento cuando él tenga ganas, cuando él quiera. ¿Así es lo que la Biblia dice? Dice, para dar alimento a tiempo. Y díganme ustedes, ¿cuál es el tiempo de dar alimento? ¿Cuál es el tiempo de ir a comer? ¿Qué les indica a ustedes que ya tienen que recibir alimento en su cuerpo?
El hambre, vaya cuando las tripas empiezan. Ah, ya tengo hambre. ¿Sí o no? Mis amados hermanos, nosotros como ovejas, yo soy ministro, pero sigo siendo oveja. ¿Por qué? Porque tengo pastor. Siempre tenemos necesidad de que alguien nos alimente. ¿Sí o no? Muy pastor puedo ser, pero siempre sigo siendo hombre. Y mientras que yo no deje de ser hombre, siempre voy a necesitar de otro hombre. ¿Para qué? Para confesarme y humillar esto que le llamamos carne. Amén. Pero aquel ministro que cree que porque es ministro ya se cree Superman, recuérdense que hasta Superman tiene su kriptonita. O sea, hasta Superman tiene sus debilidades, no digamos nosotros. Mis amados hermanos, servirle a Dios es dar el todo. ¿Por qué? ¿Dar todo por todo o todo por nada? Díganme ustedes. Jesús entregó, ¿qué entregó Jesús? ¿Entregó una parte de lo que Él era? Lo entregó todo. Y díganme, ¿y ustedes y yo qué le dimos? Entonces servirle a Dios es todo por nada. Porque yo voy a servirle a Dios del todo por todo. Entonces estás entregando todo, pero estás esperando que te devuelvan todo. Ese no es un servicio, esa es una conveniencia. ¿Saben? En una oportunidad llevaba yo este púlpito para la zona 6 y lo llevaba en camioneta. Estaba esperando justo enfrente de la casa de restauración, allá en la zona 1. Y pasa un hombre y me dice, ahí va el púlpito de los ladrones, me dijo. Cuando me dijo así me dieron ganas de quebrarse en la cabeza, pero no porque me iba a servir para predicar a donde iba, entonces no pude. ¿Por qué creen que la gente tiene esa idea de nosotros los ministros? Les pregunto algo, ¿será mentira lo que él dijo? ¿O será que dijo la verdad? Ahí está, no todos, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Mis amados hermanos, miren, yo platicaba con un joven ayer. Yo creo lo siguiente. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de ir y predicar la palabra. Amén. Y a todo lugar a donde nosotros vayamos tenemos la capacidad y la facultad de ir y predicar la palabra. Una vez ustedes hayan reconocido un ministro, desde el punto o desde el momento que ustedes estén bajo esa cobertura, ya están cubiertos. ¿Qué hace falta para que prediquen la palabra si ya están cubiertos? Nada, sírvanle a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el fin de un ministro y de un siervo de Dios es dar alimento a tiempo. Y hay mucha gente allá afuera, nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos salido a evangelizar, gente creyente, gente cristiana, gente con pastor que nos dice, mire, hace 3 meses le dije a mi pastor esto y no ha venido, primero vinieron ustedes. ¿Y dónde está el pastor de esa gente? ¿Dónde están los ministros de esas gentes? Amén. Mis amados hermanos, ustedes y yo estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Para servirle a la gente. Yo estoy 100% seguro que si ustedes van y salen y van a tocar casas, la gente tiene necesidad. La gente está esperando que ustedes lleguen y le toquen la puerta, ¿para qué? Para que le entreguen un abrazo, para que le entreguen una bendición, para que le den una ofrenda, para que le den un abrazo, una caricia, una palabra de parte de Dios. Y eso los va a consolar. Pero mientras la gente está allá afuera necesitada, los siervos de Dios, ¿cómo están? Acomodados, algunos llenos de envidia, algunos menospreciando lo que ven que Dios está haciendo en el otro, llenos de rivalidad, llenos de contienda, perdonen que se lo diga así, llenos de basura en el interior, pero cuando se presentan aquí, se presentan con una fachada muy bonita. ¡Qué palabra la que dio el pastor hoy! Pero por dentro, muerto, lleno de podredumbre, lleno de, como lo hablábamos ayer, de miseria. Y tal vez teniendo todo en la casa, todas las comodidades, pero miserable por dentro. Amados hermanos, está llegando un tiempo en el cual, miren, yo tengo un montón de cosas que predicarles a ustedes. ¿Por qué? Porque son cosas que la iglesia ignora. Para no ir tan lejos, ¿saben ustedes cuál es el sistema del anticristo? Es lo que está sucediendo aquí en la colonia. El viernes me parece que fue, vi un rótulo por ahí en una esquina que decía, reunión tal día, información de la bolsa solidaria, con no sé quién.
Y ahí van el montón de creyentes por su bolsa solidaria. ¿Saben cómo los están identificando? Con un número. ¿Ese es el sistema de Satanás? Les ofrecen, y ahí van el montón de creyentes, colocando la confianza en una bolsa, cuando la confianza tiene que estar en Dios. Dígame, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando habitaban en Egipto en una ciudad llamada Gosén? ¿Qué les pasó? ¿Les pasó algún mal de los que les pasaron a los egipcios? Ni uno solo. Nosotros el día de hoy habitamos ¿en qué? En Egipto, en el mundo. ¿Y qué mal nos acontece? Todo aquel al cual le abramos la puerta. ¿Por qué? Porque lejos está de la gente el día de hoy de querer servirle a Dios. Le sirvo, pero si me conviene, si no, no. Miren por qué se nos han abierto las puertas, hablando con Ludwig, él lo decía, en 3 casas de restauración. ¿Por qué? Porque vamos sin esperar nada a cambio. Y la gente luego de escucharnos hablar, predicar y ministrar, se acercan a nosotros y nos dicen, gracias, ese es el evangelio. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Pasar aguantando hambre? La Biblia dice que el verdadero ayuno es quitarte el pan que tienes en la boca y dáselo a alguien. Quitarte la palabra de Dios que Dios te ha dado para ir y compartirla con alguien. Pero hoy, mis amados hermanos, se nos va el día, se nos va el tiempo haciendo nada en la casa. Miren, yo cuando estoy sin hacer nada en mi casa, yo me desespero. Gracias a Dios tengo un montón de cosas que hacer en mi casa. Mi mamá sabe, me encierro en el cuarto y solo bajo en 3 tiempos, a la hora del desayuno, almuerzo y cena. A veces ni bajo. A veces yo me acuesto y ¿saben? Me acuesto con un pesar y un dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque lo digo así. Si yo me acuesto voy a estar perdiendo el tiempo mientras duermo. Si yo bajo a comer voy a estar perdiendo el tiempo comiendo. A veces no como. Y ustedes ya saben, por eso a veces me duele el estómago también. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el servicio a Dios es darlo todo por nada. Yo quiero que ustedes salgan de este lugar con una convicción de que tenemos que estar en este lugar. Si estamos en esta colonia o estén en donde estén, ¿estamos para qué? Para servirle a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué les digo yo esto? Porque miren, la plataforma para que el anticristo se manifieste ya está. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la iglesia ni siquiera está esperando esa manifestación. ¿Por qué? Porque como la Biblia lo dice, lo tienen por tardanza, tienen la venida del Señor por tardanza. Algunos dicen, pero si desde que mi abuelita estaba viva, ella decía que el Señor venía, ya ella se murió y el Señor no viene. Entonces, ¿cuándo va a venir? Miren, metámonos a servirle a Dios y ahí se va a ver la fidelidad que en realidad tenemos. Amén. Fidelidad a Dios, eso es todo lo que Dios quiere. ¿Pero qué es la fidelidad? Hacer que la fe sea una realidad viva en nuestras vidas. Miren, hermanos, la fe no es algo como que, ¿qué es la fe? ¿En dónde está la fe? ¿En dónde tengo mi fe? ¿Será que puedo ver la fe? Claro que sí. Lo que pasa es que mucha gente pasa dudando, ¿será que tengo fe o no tengo fe? Sírvanle a Dios. Y mientras más le sirvan a Dios, se van a dar cuenta que su fe va a ir creciendo y va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Yo les he dicho aquí a los hermanos de la iglesia, hermanos, ustedes tienen el deseo de servirle a Dios, sírvanle. Hay mucha religiosidad el día de hoy, gente que dice, bueno, si están casados pueden servir, si están bautizados pueden servir. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo hombres leprosos, hombres siendo libres, endemoniados. Y el Señor, hubo un hombre que le dice, después de que el Señor lo libera, le dice, Señor, te voy a seguir. No, le dice, tú te quedas acá. ¿Y saben qué empezó a hacer ese hombre después de ser liberado? Empezó a evangelizar. Empezó a evangelizar. Ahí la Biblia no muestra si ese hombre estaba casado, si estaba bautizado, si tenía dones. No, lo que la Biblia quiere y lo que el Señor nos pide es servicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si vinieron a mí siendo esclavos, permanezcan así. Pero en cuanto puedan, busquen su libertad.
Hay un montón de parámetros y religiosidad que tiene a la iglesia estorbada y no está sirviendo. Y entonces están perdiendo el tiempo y solamente calentando una silla, cuando lo que Dios quiere es que esta iglesia salga y conquiste esas almas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros hacemos volver a un pecador de su error o su pecado, cubrimos multitud de pecados. ¿Cuál es la multitud de pecados? Los pecados de esa persona y los nuestros. Es lo mismo llegar con el pastor. Pastor, mire, fíjese que necesito que ore por mí, porque cometí este pecado, a ir y ganar un alma. ¿Por qué? Porque igual sus pecados están siendo cubiertos. Eso dice la Biblia en Santiago. Pero ¿en dónde nos mete la religiosidad? En que si yo estoy en pecado, no puedo. Hermanos, si limpiarnos de pecado es servirle a Dios, sirviéndole a Dios, Él nos está limpiando de pecado. Les predicaba la otra vez de aquella mujer jorobada, ¿se recuerdan? ¿Cómo estaba esa mujer cuando Jesús la llama? Estaba jorobada. Pero cuando le empezó a servir a Dios, sus jorobas desaparecieron. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces la fidelidad se manifiesta en el servicio a Dios. Y el servicio a Dios, mis amados hermanos, no es venir, meterse en cuatro paredes y servirle, pasar una servilleta, orar por el hermano. Eso no es servicio a Dios. Porque si creemos que ese es el servicio a Dios, nada más, estamos cayendo y convirtiendo nuestros cultos ¿en qué? En religiosidad. Y si algo el Señor Jesús detesta, es la religiosidad. ¿Cómo les decía el Señor Jesús a los religiosos? Hipócritas. ¿Qué más le decía? Sepulcros blanqueados, le decía. Son una fachada muy bonita, pero por dentro, ¿cómo hieden? Le decía. Hay muerte en ustedes. ¿Se dan cuenta cómo ve Dios la religiosidad? La detesta, hermanos. Igual que la idolatría, es lo mismo. La idolatría y la religiosidad son polos opuestos. El camino es Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Sírvanme. Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, vayan y prediquen. Vayan y sírvanme. Amén. Imagínense si yo les hiciera una pregunta, hermanos: ¿cuántas almas han ganado ustedes en lo que va del mes? Empiezan. Ya no me acuerdo, pastor. Pero no se acuerdan porque no han ganado ni una, no porque hayan ganado muchas. Entonces díganme, hermanos, ¿a qué van a la iglesia entonces? Si ustedes están en la iglesia y no están enamorados por conquistar almas, les da lo mismo ir a Burger King que estar en la iglesia. Les da lo mismo ir a llenarse, a contaminarse el estómago a McDonald's con la carne que venden ahí que estar en la iglesia. O la iglesia solo para ir a recibir bendición de Dios. ¿Saben qué les digo a los hermanos acá? Y bien lo saben. La iglesia es un momento de preparación para que salgan a hablar a la gente. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo. En la oportunidad que tengan ahí le van a hablar. A eso vienen ustedes a la iglesia. Pero si ustedes vienen a la iglesia con otro fin, hermanos, están viniendo a perder el tiempo. Qué triste, a la iglesia. La fidelidad también se manifiesta. Acompáñenme al libro de Proverbios 14:5. ¿En qué se manifiesta la fidelidad? Escuchen esto: en dar o guardar el testimonio. Miren, mis amados hermanos, escúchenme esto que les voy a decir. Cuando hay iglesias en las que se creen los 5 ministerios, es bien difícil que un pecador pueda permanecer mucho tiempo pecando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor muestra y manifiesta lo que son. A veces no hace falta pasar conociendo a la gente. A veces solo, ¿qué tal? Mucho gusto, yo lo bendigo. ¡Pum! Uno choca con esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio de la inmundicia que hay dentro. Obviamente uno no está para avergonzar a nadie, ¿verdad? Pero sí para exhortar en amor a la palabra. Por eso, guarden su testimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes no guardan su testimonio, el día menos pensado los van a avergonzar. El pecado puede cumplir 2 funciones. Todas dependen de ti. Una,
o lo avergüenzas, y 2, o te avergüenza. ¿Qué quieres? ¿Saben cómo lo van a avergonzar? ¿Y en dónde lo van a avergonzar? En la intimidad con Dios. Lleguen delante de Dios, les voy a hablar claro. Dios mío, yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque a la edad que tengo, yo aún me masturbo. Porque a la edad que tengo, yo aún miro pornografía. Porque a la edad que tengo, yo tengo 3 novios. Porque estoy sirviendo en la iglesia, pero me gustan las mujeres. Lleguen delante de Dios siendo sinceros. ¿No es eso lo que Dios quiere? Amén. Y entonces, cuando avergüencen el pecado ahí en lo secreto, cuando se manifieste la unción profética, lejos de avergonzarlos, los van a exaltar en público. ¿Saben por qué muchas veces la gente peca y peca y peca y peca y no les pasa nada? Al contrario, mientras más pecan, se paran en el púlpito y desciende una unción poderosa. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pero ¿saben por qué es? Dice la Biblia, Aarón. ¿Han escuchado ustedes hablar de Aarón, va? No Derek, Aarón. Es otro Aarón. Dice la Biblia que Aarón les construyó al pueblo de Israel un becerro de oro. ¿Amén o no amén? Cuando dice Josué, Moisés le dice, se escucha en el campamento como que hubiera guerra o algo así. Le dice. No, le dice Moisés, y desciende. ¿Y cuál es el cuadro que se encuentran Josué y Moisés cuando ven al pueblo? ¿Cuál es el cuadro que se encuentran? Es un cuadro de idolatría. Es un cuadro de paganismo. Viene Moisés, ustedes saben, se enojó y destruyó el becerro. Y miren qué castigo. Hizo que la gente se tomara el agua con el polvo del becerro y se lo tomara. Y les dijo algo así, decidan hoy ustedes, les dijo, si van a estar conmigo o de aquel lado. Dice que el pueblo ahí se dividió. ¿Y qué sucedió con los que se hicieron del otro lado? Dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó. Pregunto, ¿quién hizo el becerro? ¿Quién hizo el becerro? ¿Y qué le pasó a Aarón? ¿Le sucedió algo a Aarón en ese momento? No le pasó nada. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién promovió la idolatría? Aarón. Viene Aarón una vez más y en el libro de Números se pone a hablar en contra de la esposa ¿de quién? De Moisés, porque era morena. Yo imagino que ya viste ese Moisés con la negra que se casó, estando aquella que parecía pura leche. ¿Por qué escogió esa negra? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que le cayó lepra. ¿A quién? A la hermana, a Miriam o a María, como lo quieran ver, es igual. Pregunto, ¿y qué le pasó a Aarón? No le pasó nada. Bueno, Miriam, lo siento, le ha de haber dicho, te vas fuera del campamento 7 días y yo a dormir en mi camita, vos fuera. Porque eso fue lo que la Biblia dice que le sucedió. Miriam se fue, la sacaron del campamento 7 días y Aarón, viva la flor. Luego viene otro momento y al ver la gente, el tipo de profeta y sacerdote que tenían, le dicen a Moisés, Moisés, ya no queremos a Aarón, es un pecador. Me imagino yo que se le han de haber dicho, ¿va? Bueno, y Moisés llega delante de Dios y le dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Ya la gente no quiere. Haz algo, le dice, convoca a los patriarcas que te entreguen sus varas, mete las varas ahí en el lugar santísimo y vea a la mañana siguiente y la vara que tenga fruto y averigüe de quién es y ese será el sacerdote, dice. Dice la Biblia que lo hicieron así. Llega Moisés, coloca las varas, llega el otro día y cuando va a ver las varas, la vara había reverdecido, tenía hoja y tenía fruto. Cuando llega Moisés, bueno muchachos, aquí están las 12 varas, ¿de quién es esta? ¿Quién creen que levanta la mano? Aarón. Y la gente, la verdad, qué prueba, dijo. Aarón seguía siendo el sacerdote, el pecador, el idólatra, el que había promovido la muerte de muchos en el desierto, seguía siendo el sacerdote. Pero le llegó un momento en el cual le pasaron factura de todo lo que había hecho. ¿Qué creen que sucedió? Le dice Dios a Moisés, Aarón ya no será más el sacerdote. Llévalo al monte. Y lo llevaron al monte. Y dice la Biblia que ahí estaba todo el pueblo. ¿Y saben qué sucedió?
Le quitaron la vestidura sacerdotal. ¿Y qué sucedió? Una vez le habían quitado la vestidura sacerdotal, ¿qué le sucedió? ¿Saben qué sucedió? Se murió. Ahora bien, ¿por qué les dije todo esto? ¿Por qué les conté todo esto? Porque hay gente, mis amados hermanos, que peca, peca, peca y peca y no le pasa nada. ¿Y saben por qué no le pasa nada? Porque tienen una investidura sacerdotal sobre de ellos, y el Dios que tenemos respeta las autoridades. Una vez Él haya dado autoridad sobre alguien, la va a respetar, porque así es el Dios que tenemos. Pero llegará el día que le va a quitar esa vestidura o esa unción sacerdotal, y cuando se la quite, entonces lo mata. O sea, si a ti y a mí pecamos y no nos pasa nada, no es porque seamos buenos, es porque tenemos una investidura sacerdotal y por eso no nos puede pasar nada, aún. Pero cuando Dios nos quita esa vestidura y nos cobre la factura, te mueres. ¿Por qué? Por no guardar el testimonio. Amén. Por no guardar el testimonio. ¿Qué dice Proverbios? 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Esa palabra verdadero es el testigo fiel. El testigo fiel dice, no mentirá. En otras palabras, el sacerdote fiel no mentirá. Amén. Y si miente, pues pobrecito de él cuando le quiten las vestiduras. Ustedes podrán decir, pero pastor, yo no soy ministro, yo no soy sacerdote. Pues ¿saben qué dice la Biblia? El original dice que Dios instituyó o construyó o edificó un reino de sacerdotes. ¿Y saben con quién? Con nosotros. Tú y yo somos sacerdotes. El hecho que unos tengamos un ministerio primario y otros no, eso no quita que delante de los ojos de Dios tú no seas un sacerdote, porque tú eres un sacerdote. Porque tú eres parte del reino de Dios y Él te instituyó un reino de sacerdotes. ¿Con quién? Contigo y conmigo. Entonces, ¿eres un sacerdote, sí o no? Entonces tú puedes pecar y pecar y pecar y no te va a pasar nada. Pero cuando ya sea el momento de entregar esa vestidura o esa unción sacerdotal, ¿sabes cómo vas a parar? Avergonzado. Y lo peor es que delante de todos. Dice la Biblia que lo que se hace en lo oculto, ¿se hace para qué? Para ser manifiesto desde las azoteas. Imagínense ustedes haciendo su pecadito ahí en lo oculto. Llega alguien y se entera y se sube a la antena. No sé si todavía está la antena por ahí. Y empieza a gritar. Bueno, a otra antena. Y empieza a gritar, el hermano tal y tal hizo esto, esto y esto y esto. Y ustedes, cállate vos, hombre. ¿A quién le gustaría que eso pasara? Entonces dejemos de pecar en lo secreto. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que eso va a suceder. Tal vez no literalmente que alguien venga y empiece a gritarlo, pero tarde o temprano alguien se va a enterar de en realidad quién era, o quién eras, o quién eres. Por eso dice la Biblia y lo dice claro. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Miren, hay gente, hermanos, yo no sé si ustedes lo han visto, pero tengan cuidado, ¿por qué? Porque ya se los he dicho, esa gente, así, testigos que hablarán mentiras, son los que al Smiley le gusta matar. Sí, al Smiley le gusta matar dos tipos de gente, dice él. Una, los de la otra banda, y dos, así lo dijo él en la prensa, a las viejas chutes. Así que mis amadas hermanas, si ustedes son testigos y les gusta inventar, tengan cuidado que un espíritu de Smiley lo va a estar siguiendo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque miren, ustedes yo no sé si se han dado cuenta, pero hay oportunidades en las que sucede algo y en realidad nadie se dio cuenta, pero más de alguna persona tiene una versión. ¿De dónde se la inventó? Saber, pero luego la versión empieza a correr y a correr y a correr y se la creen. ¿Por qué? Porque hay testigos mentirosos. Mis amados hermanos, cuando ustedes vean algo, ¿qué hacen cuando ven algo?
¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a llamar. Fíjate, te tengo la última del día. Mensajitos de texto. Y a veces la hermana no logra leer bien. Bueno, y como no logró entender lo que le mandaron en el mensaje de texto, lo interpreta. Y ya le pone su versión. Y así se van armando los chismes. Y cuando ustedes se llegan a dar cuenta, le llega el chisme al smiling. ¿Por qué? Por testigos falsos, por no guardar el testimonio. Hermanos, ustedes y yo, como creyentes y como cristianos, ustedes no tienen por qué andar hablando, aún así hayan visto lo que sucedió. Pónganse un gancho de ropa, pero de aquellos que son de alambre. Aquí ven, eso es como duele cuando prensan, no los plásticos, los que son de alambre. Agárrense la boca y prénsenselo así. Mis amados hermanos, la Biblia me muestra a mí que cuando yo abra mi boca ¿para qué? Para exhortar, para edificar y para construir. Pero ¿para qué abres tu boca tú? El apóstol Pablo le hace una pregunta a una iglesia y le dice, cuando se reúnen, le dice, ¿a qué se reúnen? ¿Qué promueve el hecho que tú te reúnas? Vos si ya te enteraste de quién fue el que mató a tal persona, si vos dicen que fue el tal y tal. Hermanas, no se dan cuenta, hermanos, no se dan cuenta que cuando todo está bien en esa relación, nadie va a decir nada. Pero cuando hay algún problema, la persona a la cual ustedes le dijeron, mira esto y esto pasó, va a ser la primera en ir a contarlo. Y la fulanita lo dijo. Amén. Aprendamos, mis amados hermanos, a ser testigos fieles. El testigo fiel, dice la Biblia, hablará, ¿qué hablará? La verdad. ¿Y saben qué dice la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El testigo fiel tiene una verdad en sus labios dada de parte de Dios. Y no es su verdad, no es su versión. Es la verdad de aquel que es el camino, de aquel que es la verdad y aquel que es la vida. Cuando tú abras tus labios tienen que servir ¿para qué? Para enseñarle el camino a la gente. Para sembrar una verdad en su corazón. Para que esa verdad y el camino los lleve a la vida. Pero ¿para qué abres tú tus labios? El día de hoy se ha levantado algo dentro de la religión. Hermano, mire, le voy a contar esto, pero eso sí, a mí me lo contaron, pero yo le voy a contar solo a usted. ¿Y saben qué sucedió? Que la hermana o el hermano que le contó a ella le dijo lo mismo. Yo le voy a contar solo a usted. Luego viene la otra y dice lo mismo. Yo le voy a contar solo a usted. Y luego la otra y yo le voy a contar solo a usted. De repente cuando sube el pastor, ya toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ya toda la iglesia se enteró. Eso no es mucha comunicación, hermanos. Es una lengua larga, y perdón que se lo diga así, viejas y viejos chismosos dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Aprendamos, hermanos, a guardar nuestro testimonio. ¿Saben por qué? Porque si no, el día de mañana, cuando Dios te quiere usar, la gente no va a creer en ti. Miren, ustedes saben que yo viví acá, justo aquí en donde estamos ahorita, durante 15 años. Díganme, ¿quién de ustedes me conoció a mí? Obviamente mi familia, pero de ahí de todos los demás. Creo que usted es mi familia. ¿Y por qué no me conocieron? Si ustedes también vivían acá. ¿Saben por qué? Porque a mí nunca, ni me ha gustado, ni me gusta andar en la calle. Y viví aquí 15 años. ¿Por qué? Porque yo me dedico a lo que tengo que hacer. Y esa es mi vida. Los hermanos vienen y me cuentan a veces unas cosas que me dejan asustado. ¿Saben qué hago? Se las entrego al Señor y le digo, Señor, haz que se me olvide. Por eso, hermanos, cuando ustedes vengan, a veces, pastor, ¿se recuerda cuando yo le conté esto? Miren, hermanos, si yo les digo, hermano, hermana, se me olvidó, ya saben por qué se me olvidó. Yo se lo entregué al Señor. Porque no voy a andar cargando cosas que no me corresponden. Amén. Aprendamos, mis amados hermanos, a ser así, testigos, sí, pero fieles. Amén.
¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Denme una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Bueno, yo tengo un montón de cosas más que enseñarles, pero voy a avanzar, me voy a saltar bastante. Quiero que me acompañen al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 9. Vamos a hablar acerca de la fidelidad en Abraham. Miren, hermanos, si están anotando, si alguien está anotando, solamente les voy a dar estos nombres para que ustedes vean la fidelidad en estos hombres. 1, Abraham. Gálatas 3, 7 y 9. 2, David. Segunda de Samuel 22, 22 al 25. 3, Daniel 6, 10. 4, Elías. Primera de Reyes 19, 10 al 14. 5, Isaías 39, 3, 7. Y este pasaje fue el que el Señor me habló cuando sentí ese espíritu. Isaías 39, 3 y 7. Moisés, número 6, Números 12, 7 y 8. Y Jesús, Hebreos 3, del 1 al 2. En esos hombres se manifestó la fidelidad de Dios. Veamos el primero, Abraham. 3, 7 y 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, bendecidos son bendecidos con el creyente Abraham. Hermano, miren, muchas veces nosotros andamos por la vida buscando bendiciones, buscando quien nos bendiga. Amén. Pero te digo algo, el solo hecho de que tú seas un hombre y una mujer fiel, eso ya es una bendición. Eso va a hacer que a tu caminar encuentres las bendiciones. La Biblia dice en uno de los salmos que el bien y la misericordia te seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Escuchen cómo lo dice, todos los días de tu vida. ¿De qué vida estará hablando? Sencillo, ¿saben de qué vida está hablando? De la nuestra, de la vida. Amén. De la vida que tenemos aquí como la vida que tendremos con Él. Abraham significa padre de multitudes. Padre de multitudes. Pero miren, Abraham tuvo que pasar un proceso dentro del cual, antes de llamarse Abraham, él se llamaba Abram. Y Abram significa padre exaltado. En otras palabras, era un hombre orgulloso. Creía Abraham que lo que tenía era por él. Dios le da un mandato y lo cumple a medias. Le dice: sal de tu casa y de tu parentela. ¿Y salió o no salió? Salió, pero a la única persona que él tendría que haberse llevado era su esposa. Y se llevó a Lot y a su padre. ¿Y qué sucedió en el camino? Los pastores de Lot y Abraham se empiezan a pelear. Eso es figura de problemas en el alma. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un cambio de dimensión y seguimos viviendo con el mismo nombre. Nos seguimos llamando Abraham. En otras palabras, siervos de Dios, sí, pero orgullosos. ¿Saben qué me decía una mujer hace unos días? Yo le preguntaba acerca de su pastor. Pero mira, Leo, ¿crees que tu pastor puede hacer esto y eso? Me dice, si mi pastor es inalcanzable, me dice. ¿Qué pastorcito? Dije. O sea, son pastores de aquellos que solo suben, predican, boom, y se van. Y cuando el hermano quiere hablar con él, no tiene tiempo, delega. ¿Saben ustedes por qué las ovejas, cuando Jacob ponía las varas enfrente, dice la Biblia que las ovejas se reproducían
viendo las varas. ¿Saben por qué se reproducían? Porque tenían enfrente las varas. Y se reproducían según como las varas estuvieran. ¿Eso figura de qué es? De que va a haber reproducción en las ovejas cuando las varas, cuando las autoridades, cuando el ministro esté, así se van a reproducir las ovejas. Pero mientras que el ministro no esté, lo típico es, el ministro no está y cada quien hace lo que se le venga en gana. ¿Amén o no amén? En una oportunidad yo fui a una iglesia en Chiquimulía y hasta a mí me metieron dentro del tamal. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia en esa oportunidad no estaba, agarra el micrófono un líder y empieza a hablar barbaridades. Y me dice, pastor, ¿acaso no lo hacen así en su iglesia? La verdad es que sí, así lo hacían. Sí, le digo, ¿se dan cuenta? Dice, ¿se dan cuenta? Amén, ¿por qué? Aprovechándose de que la vara no estaba. ¿Quieren ustedes tener unos hijos correctos? Amén. Ustedes son la vara, estén siempre. Y se van a dar cuenta que la vida de sus ovejas, en este caso sus hijos, se van a reproducir tal y como ustedes quieren. Pero mis amados hermanos, tienen que estar presentes. Amén. Así que, como hijos de Dios, levánteme la mano, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Algo que no tiene que existir en nuestro corazón es algo llamado orgullo. Porque el orgulloso, Dios lo ve de lejos. Pero en su misericordia, Dios no se olvida del orgulloso, porque aunque es orgulloso, lo ve. Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo tengo que terminar. Solamente les voy a hablar, ya les di las citas rápidamente, de David. Solo según los significados de sus nombres. David significa bien amado. David es un hombre bien amado por Dios. No es medio amado, es bien amado. Amén. Tu fidelidad se va a presentar o se va a manifestar cuando tú sepas amar. Cuando no ames por conveniencia. Cuando ames, aunque la persona que tengas que amar te acabe de dar una bofetada, ámalo. Ámala. Es difícil, pero eso es el evangelio. Amén. Número 3, Daniel. Daniel significa Dios es mi juez, justicia de Dios. Hermano, va a haber un juez que un día te va a juzgar según tu fidelidad, según mi fidelidad. Amén. Elías significa Jehová es Dios o mi Dios es Jehová. Tenemos que rendirle cuentas a alguien. Sí, ese alguien se llama Dios. Pero mientras le rendimos cuentas, hermanos, díganme, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o criticar a la gente? La Biblia dice, y un pasaje que a mí me impresiona siempre, Jesús le dice, mujer, le dice, ¿en dónde están los que te acusaban? Señor, le dice, todos se han ido. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Isaías, Jehová es mi salvación. Moisés, sacado de las aguas. Y Jesús, el ungido. Yo quiero que le des una fuerte ofrenda de palmas al Señor en esta hora, hermano.